Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, de su servidor. Venimos a ustedes a través del Ministerio Aliento, que tiene su fundamento en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Queremos que esto sea provechoso. Deseamos que este video les encuentre a ustedes en la mejor salud física, mental, emocional y espiritual. Vamos a continuar entonces esta serie de videos que desde el video 7 o 8 videos hacia atrás hemos empezado a enviar. Y gracias nuevamente por todas las preguntas que nos han enviado. Queremos serles de apoyo, queremos servirles, este es nuestro llamado. Y sobre todo, recuérdenos en oración, apreciamos mucho sus oraciones. Mantengámonos siempre en apoyo unos con otros en oración. Yo vine aquí a Oklahoma en el año de 1972. Desde entonces he estado estudiando teología y continúo aún en los círculos de los descubrimientos arqueológicos, de los debates teológicos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, nos encuentre nos conceda el discernimiento para entender sus designios hoy en este día. Y de eso se trata este video. Vamos a ver algunas citas, empezando por el Génesis, si ustedes tienen su Biblia a la mano. Y vamos también a ir al Nuevo Testamento, algunas citas de Juan y algunas citas de Hebreos. Pero el tema principal de todo esto se titula La visión de adoración en los textos de Génesis. Capítulo 1 y capítulo 2 específicamente. 3 décadas del milenio pasado, como antes he dicho, vine aquí en 72, estuve 3 décadas antes del 2000, obviamente, y aún en nuestros días se continúan produciendo estudios exhaustivos sobre la visión de adoración de la Torá. Ustedes se darán cuenta, los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, estos son en esencia la Biblia hebrea, que por siglos estuvo guiando al pueblo después de sus jornadas de, entre comillas, 40 años, el número 40 significativa de prueba, de muchas veces refinamiento de parte de Dios al ser humano. Y en este sentido, los estudios y los escritos que se han venido publicando sobre la visión de adoración que la Torá, el Pentateuco, Pentacinco, 5 libros, los primeros 5 libros de la Escritura, pero más específicamente el capítulo 1 y 2, las narraciones de la creación. Hay 2 diferentes versiones de la creación y eso se encuentra en estas citas. Y el capítulo 1 y 2 de Génesis transmite una visión de la adoración al presentarla como el principal medio por el cual una comunidad de fe alcanza claridad sobre Dios, sus diseños del mundo y el papel de la humanidad en la implementación y sustentamiento del mundo según el diseño de su creador. Y esta es la manera en la que Dios decidió hacerlo. Este diseño es rítmico, y si ustedes se dan cuenta en el capítulo 1 de Génesis, versículos 3 y 4, viene el inicio. Dios inicia esta acción y la inicia primeramente creando la luz. Sea la luz, dijo Dios. Y esto lo vamos a ir discerniendo poco a poco. Este diseño del tiempo que Dios crea y el ritmo que tiene entre 6 a 7, 6 días laboral, 7 el descanso absoluto. Y entonces, esto es un ritmo de vida y en esto hemos vivido todos nosotros. Posiblemente no muy fielmente al diseño de Dios, porque a veces tenemos que trabajar los 7 días, pero
En esencia, Dios establece una obra porque la actividad que se lleva a cabo de 6 días, el séptimo es el descanso. Pero esto es más que una tradición, más que una doctrina, más que un texto que uno se recuerda. Esto es la vida misma que sostiene al ser humano. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, pues el ritmo del 6 al 7 continuamente tiene un carácter de acuerdo detrás del texto de Génesis, capítulo 1 y 2, tiene un carácter melódico, es un ritmo de vida. Y por esta razón Dios es su compositor, digamos. Dios es su creador. Esta manera en la que Dios ha decidido mostrarnos y revelarnos sus designios. Si nos imaginamos, por ejemplo, una gran orquesta universal en la que Dios compone ese orden, Dios es su compositor y la sabiduría en este texto es la conductora de la orquesta. Todo lo que la orquesta va a iniciar. Día marca el ritmo y tiempo de la vida del universo. Cada componente tiene su parte. Las estaciones es el desarrollo de los tiempos como una orquesta entonando una pieza musical. Hay tiempos agudos, hay tiempos de tono más impactante, más fuerte, hay tiempos de tono más suaves, más apacibles. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4 es una cita clave para conectar nuestra memoria a lo más fundamental del universo creado con fin revelador del diseño cósmico de su creador, de Dios. Es lo que se enfatizaba continuamente con el pueblo que había salido de Egipto en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Si ustedes tienen su Biblia, por ejemplo, si van al versículo 15, la primera reacción cuando Dios da el maná es la expresión ¿qué es esto? Y es lo que maná quiere decir. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Es lo que Dios reveló y dio para el sustento del pueblo. Y eso es lo mismo que la palabra que viene de Dios nos sostiene, nos sustenta, nos guía, y es lo que el pueblo estaba esencialmente entendiendo desde tiempos de haber salido prácticamente de su esclavitud por más de 400 años, de acuerdo al texto bíblico. Y el ritmo de vida es del 6 al 7, del 6 al 7. Y esto es en lo que hemos vivido todos nosotros desde entonces. 6 días laboraremos, 6 días seremos partícipes en el sustento de la creación, en el sustento de nuestra familia, en el sustento de todo nuestro ecosistema en el que vivimos, la sociedad, la cultura, todo eso. Todos trabajamos y laboramos juntamente, pero va a haber un día en el que descansemos. Y obviamente, del 6 al 7, en el versículo 22 de este texto el libro de Éxodo, capítulo 16, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Pero el ser humano es inquieto, el ser humano es creado con el libre albedrío, con la voluntad para iniciar actividad en sí mismo y en cooperación con otros seres humanos. Así Dios nos creó. Por lo tanto, ellos salieron. Cuando salieron, trajeron el doble, comieron y lo que sobró lo guardaron para el otro día, pero era durante el primer día y el sexto día. Y todo eso se echó a perder, porque Dios quería que ellos esencialmente aprendieran la confianza, la absoluta descanso en saber que Dios iba a proveer. Y el séptimo día, en el sexto día trajeron doble y no se echó a perder. Vean ustedes todo el texto de esto hasta el versículo del capítulo 16
del 1 al 30. Y por esta razón les acompañó el resto y por siglos después y hasta la fecha. La ubicación canónica quiere decir la ubicación del libro de Génesis en el texto bíblico, en el canon de la escritura, quiere decir, es importante por varias razones. Vean ustedes, Génesis es un libro de los comienzos. La misma palabra Génesis quiere decir principios. Y naturalmente, los comienzos de la actividad, desde el inicio del universo y los diversos ordenamientos de parte de la divinidad, de la humanidad, hasta el inicio del pueblo de Israel. También da testimonio del inicio de la actividad de Dios en la vida del mundo. Pero la creación es más que cronología. No es necesariamente algo seco como un texto que se escribe y deja de ser. Génesis se sitúa al principio porque la creación de la narrativa del Génesis capítulo 1 y 2 es una categoría teológica. Habla de Dios, habla de lo trascendental y naturalmente es una categoría teológica fundamental para el resto de las narrativas de la Biblia, de la Escritura. La continua bendición y ordenamiento de Dios en todos los niveles es creacional. Además, solo en relación con la creación puede comprenderse adecuadamente las acciones subsiguientes después de esta narración de Génesis del Creador, de Dios, en y a través de Israel. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tenía y tiene? La ubicación de la creación indica entonces que los propósitos de Dios con Israel son universales. La obra redentora de Dios sirve a la creación y su obra redentora no ocurre en un vacío, sino en un contexto que ha sido moldeado de manera decisiva por la obra de gran significado, obra vivificante y creativa de Dios. Dios como orador, Dios como el que habla, que es lo que la narrativa de Génesis 1 y 2 nos describe, el texto, es otra metáfora clave de su actividad creativa. La centralidad de la palabra de Dios, significa que la creación no es un accidente, sino un acto deliberado de la voluntad divina. Expresa lo que Dios emprende. La palabra personaliza la actividad. Dios participa en la creación y su significado. La trascendencia, porque obviamente estamos hablando del Creador, expresando la separación de Dios del orden creado, que no es una emanación ni un nacimiento divino. El primer acto creativo es la luz, y ustedes lo ven ahí en Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Se creía que la luz desde la antigüedad del pueblo judío provenía de otra fuente. Los israelitas, por ejemplo, creían en la luz, a menudo símbolo de vida y salvación. Salmo 27 lo describe, pero también Salmo 43, y representa el universo con vida y con conciencia, porque dice un día emite en el Salmo 43. Y en la luz veremos tu luz, dice en el texto del Salmo 43:3. Y esta nos conducirá a tu morada. Es el conductor de la orquesta, digamos, de la orquesta de la creación y de la vida del ser humano. Pero también Efesios. Efesios nos habla de la luz. Todo es expuesto a la luz. La luz es lo que nos da el discernimiento, la inteligencia de entenderlo. Y la luz también se identifica como la sabiduría con la que Dios edifica su creación, si ustedes se dan cuenta, en Proverbios 3. Y en esta manera satura a toda la creación
Y esto hace al universo estar vivo y consciente. Últimamente los datos científicos se cree que el universo tiene conciencia en ese sentido, operando siempre con la vida, porque la actividad es vida, y el universo se encuentra claramente vivo y consciente operando en el orden del creador. Ahí que todo opera. Los astros circulan en su órbita. Nada regresa al caos del versículo 2 del capítulo 1. Que esto es en esencia en el hebreo es una palabra, un juego de palabras, tahuba, bohobu, que quiere decir una gran confusión, algo que da, prácticamente da asco, es lo que quiere decir. Pero Dios pone orden. Cuando algo ocurre en un lado del universo, se ha considerado científicamente, el otro lado lo compensa como una fuerza viva. La luz es conciencia, entonces. La conciencia es que que se manifiesta a multitud de formas o niveles de conciencia, podríamos decir. No es brecha ni separación, no existe en la conciencia. Siempre es una continua, uh, digamos, despertar, discernimiento y continua proceso de lo que el Creador intenta en la vida. Bíblicamente, si ustedes recordarán el Éxodo, cuando Moisés se encontraba en la presencia de Dios y le dice, ¿qué les diré a este pueblo que está en Egipto? ¿Quién me envió? Y bíblicamente la expresión yo soy es la autodefinición de lo absoluto, el fundamento sobre el que todo descansa. Y esto es muy importante porque esa es la narrativa de la creación. 6 de actividad y luego descanso. 6. Y Dios estableció esto a través del Pentateuco en el libro de Deuteronomio, se encuentra en el libro de Números, se encuentra, y esto es para la tierra también. De 7 años y un año se dejaba descansar la tierra, lo mismo. Entonces, yo soy es la primera causa, sustancia que inicia la vida y sobre lo que todo descansa. Yo soy, le dice Dios a Moisés, es la autodefinición de Dios. Los científicos ahora deducen que la conciencia se encuentra presente entonces, tanto en el universo físico, porque todo opera en un orden, como en el espacio, en lo que supuestamente se considera no físico, es lo que hace que el universo opere dentro de su orden. Por consiguiente, y tenemos nosotros la narrativa específicamente de la humanidad es producto de un universo vivo y consciente, no solo porque somos, uh, digamos, producto natural de la Tierra, sino mayormente porque vivimos en contacto continuo a este universo. Todo lo que hacemos impacta el ecosistema de cómo vivimos en relación a nosotros, a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra uh, comunidad, en fin, a todo. Y más allá de esto, al diseñador de todo lo que existe también impacta en nuestra vida espiritual, nuestra vida mental, emocional, física. Pero si ustedes se darán cuenta, estamos en contacto con el cosmos, con el universo, pero también estamos en contacto y deseamos inquietamente el contacto con la trascendental. Y esto lo describe en Génesis capítulo 1, versículo 27. Yo le puse en paréntesis ahí, universo, espiritualidad. Dios creó al ser humano a su imagen, e imagen de Dios los creó. Tanto varón como tanto hembra o varón y mujer los creó. Génesis capítulo 2, la segunda narración de la creación. Entonces Jehová Dios formó al ser humano
es antropos la palabra del Pentateuco, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el ser humano un ser viviente. Y Dios es el que da la vida, pero en esto nos damos cuenta que en el capítulo 1 estamos nuestra solución a a todas las inquietudes se encuentra más allá de la creación, fuera de lo creado, aun cuando en el capítulo 2, versículo 7, estamos conectados a lo creado. Fuimos creados de los componentes del universo. Entonces, de esta manera nos damos cuenta. Un filósofo griego hace muchos años antiguamente dijo, la solución a lo que vivimos en el tiempo y el espacio se encuentra fuera del tiempo y del espacio. En el acto de respirar, nosotros clamamos a Dios. Uno de los nombres antiguos de Dios es Jahvé o Yahweh, y quiere decir que en nuestro respirar, Yahweh, Jahvé, cuando inhalamos, y cuando exhalamos, estamos continuamente clamando, buscando y deseando el Espíritu de Dios. En el texto del Nuevo Testamento, entonces, en este principio fundamental parece que el Evangelio de Juan, empezando con un impactante prólogo, empieza a desarrollar su evangelio. Y muchas veces se ha considerado el evangelio de Juan, en el principio era el verbo, un eco de esta narración de Génesis capítulo 1 y 2, específicamente en el relato de capítulo 1, versículo 3 y 4. En el principio el verbo es palabra, es lo que Dios habló, pero también es sabiduría, el logos es sabiduría del griego. Y de esta manera lo empieza. Si todos los evangelios escritos, el evangelio de Juan, es considerado en sentido espiritual la perla de gran precio, su prólogo revela la perla. En el evangelio de Juan, si ustedes se dan cuenta, yo puse aquí algo muy intencional. Cuando dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a todo ser humano, venía a este mundo. Era la sabiduría que venía a engendrarse en la vida natural, física de Jesús de Nazaret. En el mundo estaba, y el mundo, aquí yo le puse entre paréntesis por ella, porque está hablando de la luz. Por ella fue hecho, pero el mundo no le conoció. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo, ahora, Jesús de Nazaret, en el que se engendra la sabiduría de Dios, aquella luz verdadera, aquella conductora de toda la orquesta cósmica de Dios, que se engendra en la vida de Jesús. Él lo ha dado a revelar. Pero Él está en el seno del Padre, está en el centro, y Él le ha dado a conocer. Y conocer de la palabra ginosco. Hay varios niveles de conocimiento en el griego. Ginosco, epiginosco, hoy día. Y cuando Jesús les decía a los que le escuchaban, vosotros no conocéis a mi Padre, hablaba del más fundamental nivel de conocimiento, ginosco, un conocimiento íntimo de aprobación. Nosotros no habéis fluido en ese tipo de vida, en esa vida. Pero dice, pero yo le conozco, hoy día le conozco. Entonces, esto es tan importante así que algunos de los textos que ahora, desde 1945, se han descubierto en las cavernas del Naga Amari, en el norte de Egipto, cerca de Egipto, en la parte de África, cerca de Egipto. Entonces ahí está el dicho del Evangelio de Tomás. Se cree que, como antes lo habíamos puesto, la fuente de los dichos de Jesús se encontraba en esencia en los Evangelios de Tomás, que los compuso junto con todo lo que Jesús dijo, porque eso es todo lo que es el Evangelio de Tomás, 114 dichos.
Y en el dicho número 2, al mero principio lo establece: quien busca no deja de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre se turbará. ¿Por qué se turbará? Porque vendrá un orden que no es conocido. Como si se recuerdan aquella ocasión del Éxodo capítulo 16, cuando vieron el maná, Dios revela este alimento y produce este alimento para el pueblo. ¿Qué es esto? Aquí dice, se turbará. Y cuando haya sido turbado, se maravillará. Esto es lo que Dios nos ha dado. Y reinará sobre la totalidad y hallará reposo. Entonces encontrará el descanso, lo que todo ser humano añora. Pero también tenemos Hebreos, y este es el texto que vamos a ver. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan ahora, pero lo voy a mencionar aquí. El texto de Hebreos capítulo 1, versículo 9. Capítulo 4, perdón, versículo 1 y 9. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, todo es el ritmo de vida en el que podemos nosotros realizar el potencial humano, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, por muchas razones, ¿no? Obviamente, el Evangelio de Juan, regresando al Evangelio de Juan, específicamente en el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, que son los al final del capítulo 13, versículo 14, 15 y 16. Jesús presenta imparte una enseñanza tratando de atraer conciencia a los discípulos desde el entendimiento a discernir el afinamiento cósmico del Espíritu operando en la creación y los creyentes en reposo. A eso Dios nos ha llamado. Si algo, cuando nosotros hablamos de vida eterna, nos ha llamado obviamente a vivir en reposo. Y estamos nosotros en Juan, capítulo 14, versículo 18 al 20. Jesús les dice, no os dejaré huérfanos. Estaba él yendo al Calvario, a la cruz, una absoluta obediencia a Dios en contra de lo que el ser humano había levantado como obstáculos. Vendré a vosotros, dice Jesús. Todavía un poco el mundo no me verá, mas el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo también, vosotros también viviréis. Recordarán que en el capítulo 16 Jesús impartió su instrucción y los discípulos se recordaban que Jesús les había enseñado todo esto 3 años, que vivieron juntos, durmieron juntos, comieron juntos, caminaban juntos en todo tiempo, siempre escuchando la enseñanza de Jesús, pero siempre en una transición de confusión para poder percibir y discernir todo esto. Pero luego dice Jesús en esta porción, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es el alineamiento cósmico, el descanso que el ser humano encuentra en su comunión espiritual a través del discernimiento y la guía de la sabiduría, que es el Espíritu de Dios. En aquel día, en esta porción del versículo 20, subraya la conexión entre la resurrección de Jesús y el momento del cumplimiento escatológico. Ustedes recordarán que escatología son las cosas por venir, los misterios escatológicos que se revelarán y el ser humano llegará a entender entonces. Entonces, en aquel día es un énfasis. Gracias a la resurrección de Jesús, los discípulos han entrado después de la resurrección en el gozo escatológico. Y ellos se encontraban totalmente confusos, desorientados, muchas preguntas en su mente en el aposento alto, hasta que Jesús en el capítulo 20 del Evangelio de Juan viene y se les presenta y les muestra sus manos y su costado y les dice, paz a vosotros. Como yo fui enviado, así os envío a vosotros. La señal de este gozo escatológico, porque ellos se regocijaron con ver a Jesús, es que
Este gozo escatológico y el absoluto reposo al que entran entonces los discípulos será su ausencia de preguntas. Y si ustedes se darán cuenta, a través de estas son solamente algunas de las citas. En aquel día se refiere a las preguntas confusas, ansiosas, balbuceantes que han marcado la relación de los discípulos con Jesús durante su ministerio. Ahí están algunas. ¿Qué es esto para tantos cuando iba a alimentar a toda esa multitud? Y luego le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte cuando él estuvo en el templo y los escribas, los fariseos, los líderes religiosos planeaban aprenderlo. Y le dicen los discípulos, ¿y otra vez vas allá? Uh, Cuando Jesús empezó a lavar los pies a los discípulos en el aposento alto, y Pedro le dice, tú me lavas los pies no entendiendo exactamente esto. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que los discípulos no lo entendían todo. Y entonces el discípulo amado en la penúltima cita de esta pantalla, que se recostaba, descansaba su cabeza en el pecho de Jesús, le pregunta por qué Pedro digamos, le dice, pregúntale quién es, quién le va a entregar. Y Juan le pregunta quién es. Y luego Simón Pedro al final le dice en el capítulo 13, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas que nosotros no podemos ir contigo? Por esta razón, entonces, especialmente durante su discurso de despedida, que es ahora estas citas en el capítulo 14, vienen algunas preguntas también. Y en el discurso de despedida, significa que los creyentes, cuando después de la resurrección y realizan que Jesús está vivo, entonces viene un gozo pleno, absoluto, porque es propio del gozo al que ellos han entrado que todo cuestionamiento se silencie. Cuando uno está en gozo que es el gozo del Espíritu, no hay preguntas. Y viene entonces el descanso. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 9, si ustedes tienen su Biblia ahí, porque esto es muy importante para todos nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 9, nos dice de esta manera, tiempo después. Y yo quisiera pedirles a ustedes que tuvieran su Biblia para que viéramos juntos estas citas sumamente importantes para todos. Hebreos 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto habla de un reposo que está aún siendo ofrecido. Otra vez determina un día. Vean ustedes el versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, o sea, hoy este día. Para ustedes que están escuchando, que están siguiendo este discernimiento de esta escritura, hoy determina este día, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ok? Hoy determina un día. Este reposo está siendo aún ofrecido. Ven ustedes el versículo 9 de esta porción de Hebreos 4. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto menciona la desobediencia de Israel en el desierto y naturalmente en la cita de Salmos 95. Si ustedes pueden ir después a Salmos 95 para que ustedes disciernan esto más plenamente, porque hay ciertas cosas que yo quisiera que ustedes participaran muy personal e individualmente en su tiempo de reflexión, en su tiempo de discernimiento en el que Dios solamente obra con ustedes, pues Dios siempre está continuamente hablando. En general,
La línea de pensamiento aquí en esta porción de Hebreos 4 es clara. Dado que el reposo prometido por Dios aún está disponible, aún está siendo ofrecido, tengamos presente temamos en el versículo 1 del capítulo 4, para que nadie deje de entrar. Y el hoy del versículo 7, para enfatizar que en este momento Dios está ofreciendo esta bendición, esta, digamos, condición, realidad, experiencia, todo ser humano. ¿Y qué quiere decir esto más claramente? Bueno, si ustedes leen desde el capítulo 3, versículo 7 en adelante, al versículo 13 del capítulo 4, ustedes van a poner todo digamos, este rompecabezas, todas las piezas juntas para entenderlo. Y esto quiere decir que nuestra situación y la de Israel antiguo, allá en el desierto, son paralelas. En el sentido de que todos escuchamos las buenas nuevas, ven el versículo 2 del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que las oyeron, en los que la oyeron. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros, a diferencia de Israel, en el que recibimos la palabra con fe y estamos entrando en ese reposo. Hemos entrado en Cristo en ese reposo. Jesús dijo en el Evangelio, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Aprended de mí que mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Porque ese es el cambio de naturaleza en el humano que Dios produce al acercarnos a su presencia. Pero entonces quiere decir, observemos el presente del versículo 3. En el versículo 3, por ejemplo, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Esa es una acción presente. Entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cita y conecta toda esta escritura con Génesis capítulo 1 y 2, ¿verdad? Porque ahí habla de ese ritmo, de ese reposo absoluto, que es lo más importante. El reposo quiere decir, observemos de esto, ¿ok? Nos diferenciamos de Israel en que la recibimos entonces las buenas nuevas, ahí lo menciona, de Jesucristo, del Evangelio de Cristo, porque va acompañada de fe, la fidelidad ejemplificada en la vida de Jesús. Pero observemos el tiempo presente nuevamente. El reposo no es solo un futuro escatológico. No es algo que ha de venir, es algo que ya está aquí presente, está siendo ofrecido, sino también un estado presente favorable de parte de Dios en Cristo, como se explicará más adelante en el sermón del mismo texto de Hebreos. No obstante, para Israel, el reposo era inicialmente un lugar, una tierra propia, pero el escritor en los versículos del 3 al 5, si ustedes lo leen, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, ese es el versículo 5. ¿Y qué quiere decir todo esto? Quiere decir, entonces, que encontramos un significado muy diferente de descanso aquí en hebreo. Al interpretar el sustantivo descanso del Salmo 95, versículo 11, es un sustantivo, y al citar la forma verbal de la misma palabra descanso,
En Génesis capítulo 2, versículo 2, Dios descansó. El escritor va más allá de la idea de una tierra a la de una condición en la que participamos con Dios, aquí en el texto de Hebreos. El escritor, el autor de Hebreos, realizó este tiempo de interpretación al tratar la palabra casa. Si ustedes ven el capítulo 3 de Hebreos, versículo 1 al 6, la casa que para el pueblo antiguamente la casa de Dios era el tabernáculo, era el templo, pero que Jesús vino y sacó a todos los comerciantes fuera de esta casa que ellos, los líderes religiosos, habían transformado en cueva de ladrones, dice el texto de los evangelios, pero que aquí, en el texto de Hebreos, esta palabra se convierte en una condición. El descanso se convierte ahora en un sinónimo de salvación. La presencia plena de Dios ahora y en el futuro. En otras palabras, la oferta de descanso de Dios fue aceptada debido a la obediencia y por lo tanto permanece abierta a quien obedecen fielmente. Ese es el principio de la vida de Abraham. Esto se subraya con el uso de la palabra hoy. Este hoy, dice Hebreos, fue pronunciado por Dios a través de David allá en el Salmo 95. Y quiero que nosotros claramente entendamos que David vivió mucho después de las generaciones del desierto lideradas o guiadas por Josué. Esto significa claramente que la oferta en los días de Josué, cuando el pueblo estaba saliendo del desierto, habiendo sido rechazada en una época posterior aún, en los días de David estaba abierta, porque lo escribe el Salmo 95, en tiempos mucho después de la experiencia de Israel en el desierto. Y la oferta del descanso, la oferta de descanso de laborar y de trabajar, el descanso sabático en el que Dios también participa, porque esto es lo que describe Génesis en los capítulos 1 y 2. Entonces nosotros podemos ver, debemos ser diligentes para ser diferentes. Y por lo tanto, todo lector del libro de Hebreos y toda persona que está participando en esta misma reflexión de la Escritura son como los israelitas en el sentido de que estamos en una jornada, como ellos estuvieron en una jornada en nuestra vida y vivimos entre el 6 y el 7 y somos invitados a entrar en el descanso de Dios. Hoy debemos ser diligentes para ser diferentes a los israelitas en cuanto a fallar debido a la desobediencia. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo entramos en ese descanso? Pues lo continuaremos en el siguiente video. Ahora, toda exhortación que el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, empezando específicamente porque ha venido desde el capítulo 1, en Hebreos capítulo 3, versículo 7, en donde claramente nos enfatiza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto inicia esta escritura del capítulo 4 que hemos tratado de ver y discernir. Lo que también conecta al principio del libro de cómo Dios ha hablado, si ustedes van al capítulo 1 de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vuelve a regresar a la creación, que es la creación de la sabiduría, la creación de la guía de Dios hacia el corazón de Dios, como el capítulo 1, versículo 18 de Juan lo dice. Es el Hijo
Es Jesús de Nazaret quien nos ha revelado a Dios, porque Él se encuentra siempre en el corazón de Dios, en el lugar de descanso. Jesús dijo así: yo no hago nada antes de no ver a mi Padre hacer. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. El efecto es de no permitir discontinuidad entre el pasado antiguo, cuando Dios trató con Israel en el desierto, y el presente, desde el momento de su creación en Génesis, en los días de Israel anteriormente a nuestros días, y los días de nosotros, los creyentes, hoy en día. Dios en su fidelidad continúa diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla al creyente. Estaremos nuevamente con ustedes. Bendiciones, paz y descanso en Cristo. Amén.